Esta conferencia magistral tiene por nombre La educación, solución para los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad. Conceptos que por sí solos su abordaje puede generar interés. Educación, desafío, mito, realidad. Cada uno de ellos permitiría desarrollar tesis variadas. Hoy presentes en un enunciado rematado con un interrogante. Mito o realidad. Imaginación sin límites al alcance del pensamiento humano o existencia determinada por sus cualidades y características percibidas por los sentidos del que lo afirma. Mito o realidad. Permítanme presentar a la persona que hoy nos acompaña. Voy a leer la semblanza primero de ellas y después voy a comentarles algunas particularidades. Es licenciada en Psicología, con una maestría en Ciencias de la Comunicación y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es docente titular B de tiempo completo, inició su trabajo en el instituto, en lo que se conoce como UPITA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación como docente e investigadora, en el CIECAS, Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales, también del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el premio Anuyes 2001 a la mejor tesis de maestría sobre educación superior, otorgada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas de Nivel Superior. En el 2001 fue acreedora a la medalla Alfonso Caso, que otorga la Universidad Autónoma de México por excelencia en sus estudios de maestría. Durante el periodo 2001-2003 fue honrada con el nombramiento de presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En el periodo 2011 a 2013 fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI con nivel 1. Cedo el micrófono y dejo en la mesa de discusión las expectativas de este foro sobre el tema La educación, solución para los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad. Con ustedes, la doctora Norma Patricia Maldonado. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del CGFIE, del Instituto Politécnico Nacional, esta honrosa invitación que nos hacen de participar en este diálogo con ustedes, colegas, que tienen este interés compartido que es acerca de la educación. También quiero agradecer a ustedes su asistencia a esta conferencia, en el sentido de que, bueno, pues ya tienen todo un día de participar en este foro y bueno, pues están aquí continuando estos trabajos, los agradezco. Bien, el tema de mi presentación el día de hoy habla acerca de la educación respecto a si es realmente un mito o una realidad que con la educación se puede enfrentar el futuro. En este caso, en el foro, este 11º Foro de Investigación Educativa, dentro de su marco menciona textualmente lo siguiente: analizar los procesos educativos desde la perspectiva de la inclusión, equidad y calidad, pero dice en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a través de ello enfrentar los diferentes desafíos. Y bueno, pues entonces tenemos esta parte que nos dice este foro está con esta perspectiva de analizar qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible y cómo enfrentar los desafíos. Evidentemente, pues nosotros estamos en el ambiente de la educación, de las clases, las estrategias docentes y de repente salta esto de el ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, estos objetivos, como ustedes pueden ver en pantalla, son 17 objetivos que lo ha propuesto la ONU, el Programa Nacional de la ONU, y en este caso, bueno, pues viene desde atacar lo que es la pobreza, el hambre cero,
la salud, bienestar, educación, por supuesto, igualdad de género, energías, cuestiones laborales, contaminación de la tierra, del agua, paz, justicia, entre otros. Muy brevemente platicaremos qué pasa con estos objetivos, de dónde vienen. Bueno, desde los años 60 ya existía una preocupación hacia el medio ambiente. En 1979, la Asamblea General de la ONU y la Comisión de Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo adoptaron el concepto ya como forma de trabajo del desarrollo sostenible. Hacia la década de los 90, este programa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que la protección del medio ambiente y el conservacionismo tiene que ver ya no solamente con cuestiones de la naturaleza, ecología, sino que tiene que ver desde el punto de vista social, económico, y estas dimensiones inclusivas, éticas, sociales, políticas, religiosas, también lo van a impactar. Para el año 1992 se celebra la famosa Cumbre de la Tierra en Río. Para el año 2000 existió el programa que se denominó Objetivos del Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos que principalmente trataban de atacar la reducción de la pobreza, lo que se refiere a desaparecer algunas enfermedades que estaban en aquel momento en el mundo, desigualdades, ya sea por género, por cuestiones económicas, por razas, y garantizar, entre otras cuestiones, el derecho a una educación, pero también al agua. Estos objetivos del milenio se tenía como meta alcanzarlos en el 2015. Estamos en el 2017. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues hacen una evaluación, si bien hubo, por supuesto, algunos avances al respecto. En el 2012 se plantea la conferencia en Río, de nuevo en Río de Janeiro, y se le denominó Río más 20, porque precisamente fueron 20 años después, al año 1992, que se celebró la Cumbre de la Tierra, y aquí se empiezan a plantear los objetivos del desarrollo sostenible, de estos que acabamos de hablar. En este caso, en el 2012 se empezaron a trabajar, en el 2015 se aprueban y contemplan, como lo hemos visto, 17 objetivos generales y 169 metas. La idea es que a través de la agenda, denominada Agenda 2030, se alcancen estos objetivos pues relativamente en poco tiempo, menos de 15 años. Bien, pero y finalmente, ¿qué pasa con la educación? La educación se considera que es uno de los motores más potentes y que han sido probados para garantizar el desarrollo sostenible. Si nosotros formamos en estas problemáticas, en esta conciencia, con esta visión, podemos atacar estos desafíos que ya estamos enfrentando y que conforme pase el tiempo, continuará de no atacarse, de no enfrentarse estas problemáticas que ya vivimos en el día a día. Todos los que compartimos el planeta dependemos mutuamente de unos de los otros para nuestro presente, pero también para nuestro futuro. La responsabilidad planetaria propone afrontar entonces estos problemas generados a escala global, pero los tenemos que atacar. ¿Y cómo se van a atacar? Pues de forma directa en el ámbito local. Así tenemos que el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es el que se refiere a la educación y dice que se debe buscar una educación inclusiva y de calidad para todos. Busca asegurar que tanto niños y niñas completen su educación primaria y secundaria, gratuita para el año 2030. Eliminar disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Y remarco yo, de calidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de adjetivos? Bueno, pues calidad acorde a qué sistema de medición, a qué forma de evaluar estos sistemas de calidad, pero el objetivo de desarrollo ahí está, y en este objetivo es en el que se enmarca este foro de investigación educativa. La educación, evidentemente, todos nosotros lo hemos percibido, tiene una gran diversidad e interrelación entre sus distintos elementos. Podemos ver de que
alguno de sus elementos se refiere a tecnología, muy en boga el día de hoy, pero también algunos de sus elementos son los docentes, su capacitación, lo que se refiere a el impacto de la salud en nuestros alumnos, la cultura en general, inclusive la religión. Bueno, por ahí han salido N número de notas que en países de tendencia, por ejemplo, musulmana, a las mujeres, a las niñas se les impide asistir a la escuela, e inclusive por ahí hubo una nota de que a las niñas que quisieron ir a la escuela porque ellas querían educarse, se les puso agua envenenada para evitar y para que aprendieran de que eso no era parte de su vida. Entonces, en este sentido, la educación tiene N números de elementos que se van a relacionar con el ámbito educativo. No podemos decir que la educación solamente son programas de estudio, es la currícula, es mucho más que estos elementos. Ahora bien, nuestra sociedad ha cambiado y ha cambiado sobre todo mucho en las últimas décadas, la sociedad y la educación también. Aquí tengo un ejemplo de algunas imágenes del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX. Yo les pediría por favor que hiciéramos un ejercicio individual desde su lugar y que me dijeran qué imagen corresponde al siglo XVIII, cuál es la del XIX, cuál es la del siglo XX. Aquí tenemos otras, por si las primeras no las identificaron, bueno, aquí tenemos otras. Igual, algunas pertenecen al siglo XVIII, al siglo XIX y al siglo XX. Por ahí ya vi algunas risas, seguramente la de color es la del siglo XX, ¿no? Bueno, y porque tiene un cañón también, ¿no? Bueno, a excepción de esas, por ejemplo, inmediatamente arriba la fotografía de color, precisamente esa imagen es del siglo XX, dice alumnos de la generación de los años 1930, algo así menciona la imagen. Bueno, 18, 19 y 20 son 3 siglos. ¿Y qué pasa? Que en determinado momento no se puede identificar rápidamente su desarrollo y su evolución. Vamos ahora a las escuelas del siglo XXI. Todas estas imágenes corresponden a esta época y tenemos evidentemente desde el ámbito de tecnología, pero también tenemos algunos problemas que siguen afectando la educación. Por ejemplo, escuelas sin paredes, tecnología que en su momento habrá que ver los resultados para las comunidades indígenas o que tienen diversos grados de pobreza, y la misma imagen, pupitres y alumnos en el siglo XXI. Entonces, bueno, ¿está cambiando o no está cambiando nuestra educación? Hay grandes diferencias en la educación, pero parecería que seguimos manejando el mismo modelo. Actualmente se considera que la enseñanza se ha convertido en una especie de sistemas de entrega, a lo mejor vía tecnológica, a lo mejor a través de una computadora, de una tablet, de un CD, pero finalmente sigue siendo sistemas de entregas de contenidos. Y actualmente se considera que la tecnología moderna pareciera que al incorporarse a las aulas, con ello ya entramos a una nueva fase de una pedagogía actualizada. Las tecnologías, la cultura, las riquezas naturales se han transformado velozmente a lo largo del siglo XXI y pareciera que modificando un solo elemento, ya sea tecnología, ya sea contenido, ya sea capacitación docente, en automático se renueva el sistema educativo. Producto de una investigación, las nuevas tendencias hablan de que vivimos con sistemas educativos anacrónicos. Es el mismo modelo, un similar modelo, sobre todo al siglo XIX. Los sistemas educativos actuales se crearon para responder a retos diferentes en otros tiempos, en otras sociedades, con otras metas. Y hoy en día se observan casi los mismos sistemas de evaluación, el examen, no me dejarán mentir aquí los docentes, similares estrategias educativas, la clase presencial, similares formas de agrupación de contenidos a través de unidades, inclusive ahora ejercicios, y en ocasiones a veces hasta similares contenidos. Nuestros alumnos, los actuales alumnos, ya no son
no son como los alumnos de los siglos pasados. El alumno actual está inmerso en esta red de elementos que acabamos de mencionar. Hoy los jóvenes regresan a sus casas y pueden conectarse a través de sus dispositivos, ya sean móviles o fijos, a una red de internet, accesar a N número de formas de información, de N número de temas que a ellos les interesa, y en su momento inclusive podrían identificar situaciones que les podrían ayudar para la escuela, pero también situaciones en las que dicen, pero eso no fue lo que me dijo el profesor, me dijo otra cuestión. Tienen formas de acceder a N número de información y por lo tanto nuestros alumnos se llegan a aburrir en nuestras clases tradicionales. Nuestros alumnos son consumidores digitales, no solo en el aula, sino ni tampoco a través de un profesor. La idea de que los profesores tienen las respuestas, todas las respuestas, aunque lo duden, ya no sirve. Nadie sabe cómo resolver los problemas que ya nos afectan hoy en día, como por ejemplo el cambio climático. Los alumnos identifican que el profesor no lo sabe todo y que ellos pueden buscar información y aprender de los temas que a ellos les interesa. Me llama mucho la atención de que en alguna ocasión yo quería mostrarle a mi hija algo y me dijo, ya lo sé, lo vi a través de un tutorial. Un tema distinto a sus contenidos educativos, pero me llamó la atención de, ya lo sé, lo vi en un tutorial, o sea, ¿para qué perder el tiempo, no? Entonces, pocas veces nos enfrentamos en el aula a que existen problemas reales cuando nuestros contenidos ya están mencionando cuál es el tema 1.1 y después del 1.1 cuál es el 2 y así nos podemos ir yendo y finalmente no llegamos a unir los contenidos, su trascendencia del aprendizaje con una futura realidad para que ellos pudieran atacarla, mejorarla, comprobarla. Pocas veces se enfrentan problemas reales en la escuela, les ponemos ejercicios y generalmente se da muchísima teoría. Por eso la escuela actualmente ya no está dando respuesta. El modelo actual, por lo tanto, se dice que es insostenible. Y si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas, pero y también garantizar la vida en el planeta Tierra, el modelo a seguir pues tiene que cambiar a ser un modelo sostenible y por lo tanto ahí está nuestro reto. Antes, la idea de acceder a la educación superior era, si yo puedo acceder a ella, voy a tener seguramente un buen espacio laboral, eso me va a permitir un ascenso económico, inclusive las familias, estudia para que puedas estar mejor económicamente. Evidentemente, hablaba de mejorar destrezas, talentos, de crear una cultura crítica. La pregunta es, y aquí yo les invitaría de nuevo a una reflexión individual, si realmente la educación a la fecha está cumpliendo estas expectativas. Y en principio también podríamos entender, entonces, ¿por qué tenemos N número de comercio informal, de personas que abandonan la escuela, de personas que en su momento ya no confían en la educación superior? Acaba de salir hace unos días la encuesta acerca de el pago para las carreras después de 4, 5 años de preparación que ganan mensualmente entre 7,000 y 8,000 pesos. A lo mejor lo podrían conseguir con otro tipo de preparación. Nuestro mundo avanza vertiginosamente pero sin rumbo y cambia compulsivamente pero sin consistencia. Esto lo menciona Zygmunt Bauman y nos habla precisamente de que estamos tan acelerados que finalmente parecería que tenemos una carretera que avanza rápidamente a grandes velocidades y por otro lado la escuela que avanza sí sistemáticamente, analizando paso a paso, pero que nos va dejando atrás de esta sociedad cambiante. Descontextualizar la educación de los elementos previamente mencionados y decir, a mí solamente me interesa la escuela,
la política institucional, los contenidos, las formas de enseñanza, mis formas de evaluación, y descontextualizarlo de todo este entorno real y planetario no va a generar las soluciones a los desafíos que mencionamos al inicio de esta plática, pero tampoco va a solucionar los obstáculos escolares que ya tenemos presentes, por ejemplo, el abandono escolar. Esto va generando, el no enfrentar estos desafíos, genera un círculo vicioso. No se supera, por lo tanto, la miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, la inequidad, la corrupción en la que se vive y no se dan respuestas a las necesidades reales del educando, que a su vez pues puede faltar a la escuela o abandonarla por problemas de recursos económicos, no puede acceder a los bienes y servicios, inclusive el transporte, por ejemplo, y generan, por lo tanto, fracaso y desinterés escolar. Por ello se dice que el profesor del siglo XXI, que somos nosotros, que ya estamos en este siglo, tiene que enseñar lo que no sabe. Y ahí existen los retos de la investigación y del campo para la innovación educativa. Pero si no sabemos cuál es el mundo del mañana, entonces, ¿cómo saber qué es lo que tenemos que enseñar? O mejor dicho, ¿qué es lo que el alumno tendría que aprender? Nadie sabe a ciencia cierta cómo debería de ser la educación, ya no del futuro, sino la actual. Pero sí tenemos una idea clara acerca de una necesidad. Adultos y niños aprendiendo a la vez para mejorar una realidad, mejorar un entorno, mejorar la localidad inmediata. Y eso es responsabilidad de todos los que habitamos este mundo. No solo es cambiar las tecnologías, tampoco las estrategias didácticas, que evidentemente todo tendrá que ver, pero no solamente es cambiar una estrategia didáctica, tampoco es cambiar a un docente, ampliar un calendario escolar o cambiar los lugares. Por ejemplo, ahí vemos una imagen de una biblioteca totalmente fuera de la biblioteca tradicional. Esto es en el campus de la Universidad de Carolina del Norte, donde, bueno, se ve una flexibilidad. Ya aquellas bibliotecas donde no se permitía hablar en voz alta, totalmente ha cambiado. ¿Por qué? Porque inclusive en las nuevas bibliotecas hay espacios para trabajos en equipo, cuando se consideraba que antes la biblioteca era para leer individualmente. Estamos entonces hablando de una reforma completa del sistema educativo. El paradigma educativo para educar, de cómo educar y cómo se aprende. Otras sociedades ya se lo han planteado y no en fechas recientes. Por ejemplo, tenemos el caso de Singapur, que hacia el año 2000 transformó su modelo tradicional, que se enfocaba principalmente en el modelo británico, y ahora utilizan mucho lo que es el aprendizaje colaborativo. En Chile, por ejemplo, hay un currículum flexible, acorde a las necesidades locales, y hay mucho diálogo entre pares, como el día de hoy en estas actividades se están generando. En Boston el aprendizaje también es cooperativo, y por ejemplo ahí a los niños enseñan a su vez a sus compañeros lo que es el álgebra. Solamente se da una pequeña parte de lo que vendrían a ser los conceptos básicos y posteriormente se ponen una serie de ejercicios. El docente es importante porque genera la metodología para que pueda ser posible en estas actividades de aprendizaje, pero no se le ve al profesor tradicional, sino como un facilitador. En Finlandia hemos conocido N número de situaciones de Finlandia. Brevemente, en Finlandia tenemos la mayoría de las escuelas, 99%, pertenecen al sector público. No es la cantidad de tiempo la que va a ser el éxito de los alumnos. A ellos precisamente lo que les interesa es generar interés por aprender. No se prepara a los alumnos para un examen, así sea el de PISA, no se les prepara a los alumnos. No existen tareas de 4, 3 horas al día en la tarde que se llevan los alumnos en la casa, a ellos no les interesa eso, ellos consideran que lo importante es que el niño tenga también tiempo libre, uno para ser niño, para ser joven, pero también para desarrollar otras actividades como aprender lenguas, arte, cultura en general. Hay un aprendizaje personalizado, no todos
son exactamente iguales y aprenden de la misma forma. ¿Y qué pasa con México? Bueno, pues ya se han iniciado algunos cambios, claro. La pregunta es si serán suficientes para este siglo XXI. Evidentemente,